Bien, un cordial saludo para todos. Este nuevo video tiene por objeto hablar de la etapa final del ciclo de políticas públicas, que es la etapa de evaluación. Voy a hacer una presentación general de qué se define como métodos de evaluación de políticas públicas, qué metodologías existen y, por supuesto, complementaré con algunos videos que resumen mucha de esta posición. Entonces, les voy a compartir rápidamente una presentación y después, por supuesto, haré un poco más de énfasis en el tema de los textos. Entonces, les comparto esta presentación. Del desarrollo de una política pública. Aunque la evaluación le aporta insumos al analista de política pública. Entonces, hay diferentes tipos de evaluación dependiendo del momento, el antes, el durante y el después. Entonces, tenemos evaluación ex ante, concomitante y evaluación ex post, dependiendo del momento, dependiendo para quién se realice la evaluación de política pública, dependiendo de cuál sea el modelo de evaluación de política pública que ellos realicen. En términos generales, se recomienda un modelo de evaluación pluralista, pero la evaluación pluralista en general está convocando a los diferentes momentos, los diferentes actores que participaron en la vida de la política pública, desde los formuladores de política pública, los que participaron en el debate del agendamiento para llegar a la formulación, los formuladores, los implementadores, toda esa serie de actores que participaron en los procesos deberían tener su grado de participación en una evaluación pluralista. ¿Cuál es el problema? Que nuestros dirigentes políticos, nuestros ministros, el mismo presidente, el Ejecutivo de la República, toma decisiones de formulación de lineamientos y de formulación de política pública en un nivel jerárquico alto. Pero ese nivel deja esos lineamientos en el Plan Nacional de Desarrollo y quién va a ejecutar la, la administración pública, las diferentes organizaciones públicas colombianas y hoy los privados que cumplen funciones públicas. Estoy hablando de que empiezan a ejecutar desde los mismos ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, etcétera, etcétera. Y ahí no hay una relación permanente entre quienes están en el nivel superior y quienes están ejecutando la política pública. Y tampoco la hay cuando se ejecutan programas como los programas de Familias en Acción, Madres en Acción, etcétera, programas del Departamento para la Prosperidad Social que vienen desde el sector central y son ejecutados por los entes municipales. Entonces, ahí hay algún grado de dificultad entre el implementador, entre el agente municipal que atiende a la población objetivo y el tomador de decisiones del primer nivel que dejó plasmados los lineamientos de la política pública. Muchas veces no hay la suficiente coordinación de arriba hasta el último nivel y se presentan algunas dificultades al momento de aplicar en los municipios esos lineamientos de política pública, de desarrollar y atender al sujeto objeto de la intervención de política pública. En teoría, una de las evaluaciones más recomendadas es la pluralista, pero es difícil de ejecutar, es difícil de hacer, es costosa, requiere tiempo y esfuerzo. Uno de los principales problemas
en la práctica, en la realidad, es que no se hacen suficientes evaluaciones de las políticas públicas. Las evaluaciones que se hacen son evaluaciones generales y la evaluación, entre otras cosas, es muy importante porque me da elementos. Ojalá yo pudiera hacer evaluaciones permanentes y evaluaciones sobre la marcha del quehacer de la política pública para poder reorientar hacia dónde voy cuando la evaluación me está dando información y me dice, señor gerente, ojo, prenda las alarmas porque no está alcanzando suficientemente los objetivos establecidos en su plan estratégico de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, sí, la evaluación es importantísima y sería muy importante que se hiciera permanentemente una evaluación de impacto, de resultados de la intervención de política pública frente a las poblaciones objetivo de esa política. Y el otro campo es articular esas evaluaciones con el análisis de política pública. Estaríamos bastante evolucionados donde avancemos en ese sentido. Bien, ahora les voy a compartir un texto en donde vamos a identificar algunos de los aspectos fundamentales del diseño de planes de monitoreo y evaluación de políticas públicas. Este texto, denominado Manual de Análisis y Diseño de Políticas Públicas del Externado, pues plantea, a mi forma de ver, de forma muy sucinta, muy resumida, lo que es ese proceso de monitoreo y evaluación de las políticas públicas. Voy a hacer mención de algunos de los aspectos que plantea y posteriormente en una segunda exposición hablaré un poco más de la evaluación de políticas públicas y de las tipologías que se usan en Colombia. Lo primero es mencionar que esta etapa de evaluación viene posterior al tema de implementación. Y por supuesto, la implementación, que fue la etapa anterior, se piensa como el momento de decisión antes digamos, de que llegue la política al ciudadano. Y por supuesto, en este proceso de implementación es el gerente quien juega el papel fundamental, el gestor de política pública, y por supuesto, quien ejecuta esa política debe entender que las políticas son flexibles, que se deben adaptar a el cambio y que por supuesto debe existir un proceso de monitoreo. Y es por ello que ahora se va a hablar del monitoreo y la evaluación de esas políticas públicas en todos los temas que tengan que ver con su proceso económico, político, social, ambiental y por supuesto como un facilitador de la solución a las problemáticas que se dan. Digamos que esos procesos de monitoreo y de evaluación de políticas públicas se ha venido desarrollando y planteando desde los años 70, tomando una gran fuerza en los años 70, principalmente como forma de identificar el impacto, llamémoslo así, la evolución, el quehacer de las políticas públicas, la eficiencia, la eficacia. Entonces, aquí se plantean dos temas fundamentales que generalmente, como se veía en el video y como lo iremos a discutir, la pregunta es si se están desarrollando de forma adecuada esos procesos de monitoría y de evaluación de las políticas públicas, si podemos decir si en realidad están cumpliendo con los objetivos que se trazaron, si la forma de evaluar, la metodología de evaluación, el enfoque de evaluación y de monitoreo es el correcto, si se está identificando la importancia de la generación de valor público o de valores públicos,
si esa evaluación tiene participación de los actores, como lo mencionaba inicialmente el profe Cobo en el video. Y entonces, en este texto lo que hacen es como mostrarnos la importancia de ese proceso y esperamos que ustedes como gerentes y ejecutores la conozcan y después, por supuesto, identifiquen la forma de hacer procesos de evaluación y de monitoreo de las diferentes políticas públicas. Generalmente como elementos fundamentales está pues la percepción de la política pública en lo que quiere asegurar, lo que quiere mantener, cómo se quiere ampliar y por supuesto el componente del poder, es decir, la percepción de quienes tienen el proceso de los instrumentos para hacer política. Por supuesto está también la percepción de cómo desde los científicos, desde el aporte técnico, es el modo correcto de ejecutar esa política. Y por supuesto están las percepciones externas y en muchos casos contradictorias del proceso que debe seguir la política pública. Generalmente, como en este proceso de implementación de la política pública hay unos programas, unos proyectos, unas instituciones, una administración pública y una serie de instituciones, pues también se debe identificar que ellos deben ser parte de ese proceso de evaluación y deben identificar y resaltar los logros que se alcanzaron con esa política en diferentes aspectos. Generalmente el proceso o el ejercicio de evalúo de evaluación de esas políticas públicas pues tienen varios propósitos, desde, por ejemplo, el enfoque de la gobernabilidad, identificar si la arquitectura gubernamental está funcionando, desde el enfoque de la democracia, si en realidad el proceso de participación se desarrolló de acuerdo a cómo se planteó por parte de los actores involucrados en ese proceso. Y entonces aquí digamos que proceso de monitoreo y de evaluación, pues empieza a sufrir dinámicas, cambios. Y es que pueden existir muchos manuales para hacer estos procesos de evaluación, pero en realidad la propia dinámica de la política nos va a ir mostrando cuál es la herramienta que debe ser concebida en el diseño de la política pública como medio para gobernar eficaz, eficiente, democrática y legítimamente para elevar el nivel de debate y dificultar el uso engañoso de tales ejercicios. Quiere decir que el monitoreo y la evaluación deben ser concebidos como unos ejercicios objetivos. Y entonces aquí viene muchas de las complicaciones que a veces se tienen, y es que por ejemplo, si los gobiernos quieren hacer evaluación de política, ¿para qué la quieren hacer? ¿Para en realidad evaluar el impacto que tuvo o para mostrar resultados? Los actores y cada uno de los actores que interactúan en ese proceso, ¿cierto? Van a querer tener un enfoque de evaluación que favorezca su participación, su propuesta en la política, los políticos también. Si fueron los que propusieron esta temática de política pública, van a querer ser quienes tengan los réditos por este proceso y van a querer que la evaluación genere un impacto que les favorezca en su discurso político, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, este ejercicio de evaluativo, además de ser objetivo,
debe generar unas lecciones para posteriores ejecuciones de política pública, para identificar de forma correcta lo que se hizo y la forma incorrecta de lo que no se hizo o se hizo mal, o de lo que no se deberá volver a hacer en el futuro. Por supuesto, ¿qué utilidad va a tener esa evaluación? ¿Para qué va a ser útil? ¿Y cómo construye teóricamente el proceso de análisis de políticas públicas, técnicamente a todo el proceso de formulación, de implementación, de adopción de esa política, ¿cierto? Y principalmente es para qué se formuló la política, para identificar si se cumplió con los objetivos, si se logró alcanzar esos objetivos, o por el contrario, se presentaron fracasos en esa formulación de política pública. Y que, por supuesto, todos los que estuvieron involucrados en ese proceso puedan participar, dando información para el monitoreo y si es necesario hacer algunos cambios que se hagan y por supuesto para el proceso de evaluación para hacer todo lo que ya mencioné con anterioridad. La evaluación de políticas públicas se define como una disciplina que se ocupa de recolectar, verificar e interpretar la información sobre la ejecución y eficiencia de las políticas y programas públicos. Es una definición del 2005, del Mayón. Entonces, ojo, es una disciplina, quiere decir que tiene una metodología específica que se ocupa de qué, pues de recolectar, verificar e interpretar la información sobre el proceso de puesta en marcha, de ejecución. ¿Quién pone en marcha? El gerente. Y eficiencia de las políticas, es decir, alcanzar el objetivo de las políticas y los programas públicos. Esto a la final pues termina siendo un instrumento que lo que hace es dar razón, dar cuenta de cómo fue el funcionamiento de esa política pública en dos elementos fundamentales, que es la eficiencia, la eficacia, el cumplimiento de la ley o generalmente, por ejemplo, si esas políticas están asociadas al plan de desarrollo, debe estar evaluada también de acuerdo a esos componentes jurídicos. Por supuesto, al anhelo social, y es qué es lo que esperan las personas de esas intervenciones. Que por supuesto se reduzcan las falencias, las fallas, los problemas, los vacíos, las problemáticas. Todo esto recuerden ustedes que empieza con la problemática. Y lo que necesita evaluarse es si esa problemática disminuyó la falencia o la falta de las fallas de mercado, los problemas, las necesidades que existían, los vacíos existentes y que, por supuesto, identifique las posibilidades de corrección que sean necesarias, de ajuste, de modificación o determinación de la misma. En el largo plazo, por supuesto, si se esconde los problemas que se generan en el proceso del ciclo de una política pública, por supuesto, esto genera un impacto más negativo que positivo. Es más, qué bueno sería que con el planteamiento del monitoreo continuo, si es necesario, se pueda plantear mejor escenario anticipado, evitar problemas futuros. Es decir, que el proceso de evaluación debe ser
totalmente transparente, equilibrado, abierto, con un enfoque neutral, etc. Por supuesto, el proceso de evaluación debe contribuir a las prácticas democráticas, que son las características de ¿qué? De un buen gobierno. ¿Por qué? Mire como lo que dice el profe Roth. La actividad evaluadora permite al Estado y a los gobernantes y también a los ciudadanos disponer de una mayor información acerca de las consecuencias de sus decisiones y acciones. Claro, quiere decir que la evaluación provee información de lo que pasó, de las decisiones que se tomaron, de cómo se usaron los recursos, de cómo la administración pública fue eficiente o eficaz en desarrollar ese proceso. Quiere decir que la evaluación y el monitoreo, por supuesto, son herramientas que facilitan ¿qué? Pues la participación ciudadana, el proceso de transparencia en todo el ciclo de la política pública, la legitimidad de la misma y la gobernabilidad. Y esa monitoreo y evaluación, por supuesto, debe permitirle a quienes participan en todo el ciclo de la política pública saber si el Estado, individualmente o en asocio, está haciendo bien su papel o si debe hacer correctivos. Quiere decir que ese ejercicio de monitoreo y evaluación y el posterior análisis de esas políticas son herramientas que permiten que pues comprender, comunicar y controlar. Ya vimos en temas pasados lo importante que es comprender la problemática y el ciclo de las políticas públicas, comunicar por parte de los gobiernos, también lo vimos, la importancia que tiene el proceso de comunicación en la política pública y controlar. Uso de recursos, uso de la administración pública, uso de personal, de tiempo, etc. ¿Listo? Mire lo que dice el profe Durán. Dice, los gobiernos deben tratar de comprender lo que pasa con los procesos sociales inducidos por las acciones públicas para fundamentar de manera lo más aceptable posible las acciones futuras. Los regímenes políticos democráticos tienen también la obligación de comunicar para explicar, con base en su información argumentada y dialogar con su público con el fin de conseguir respaldo de sus acciones. Y por último, los gobiernos no pueden dejar de lado la responsabilidad de ejercer control sobre las actividades que realizan. Quiere decir que cuando se diseña todo el proceso de la política pública, esta debe permitir, por supuesto, hacer rectificaciones, de acuerdo a que, pues claro, el marco normativo. Que se permita estudiar juiciosamente los procesos, los productos, los resultados, los impactos. Y por supuesto, establecer claramente los objetivos que se podrán cumplir. Y eso, por supuesto, le da legitimidad al Estado frente a, a la gestión del mismo. ¿Qué se necesita para que esto suceda? Se necesita tener indicadores de insumo, es decir, de entrada, productos, es decir, salidas, resultados, impactos e impactos. Estos deben estar ya estructurados, diseñados antes de la implementación. Y ojalá se les pueda hacer
un seguimiento, un monitoreo en el transcurrir de cada una de las etapas. Para al final, si es posible, hacer una evaluación de impacto. ¿Listo? Ese es el planteamiento inicial. Miremos de forma muy rápida este texto. Dice, modelo lógico, el monitoreo y la evaluación ex post. Entonces, ya ahorita vamos a ver un poco más qué es la ex post, pero en esta lo que se está planteando es un proceso de evaluación antes de poner en implementación la política pública. Es decir, esto se hace en la etapa de formulación y de adopción. Entonces, hay unas metas sociales, hay unas estrategias de política pública. Esto, pues por supuesto, es la creación de un programa, todo lo que tiene que ver con la formulación. Después viene el diseño de los mecanismos operativos del programa, que tiene que ver con ¿qué? Con la adopción y, por supuesto, la implementación, y eso genera unos resultados esperados. Esos resultados le sirven a los que hacen la estrategia de la política pública y también esos resultados son evaluados. Y esa evaluación se da en los insumos, la entrada, los productos, las salidas, los resultados y la evaluación de impacto y los impactos que genera. Quiere decir que todo este proceso tiene como última etapa del ciclo la evaluación, la cual evalúa todo el proceso, pero hay diferentes formas de evaluar. Así como cuando se va haciendo cada una de estas etapas, se hace un monitoreo. Y si es necesario tomar correctivos, se deben tomar. Por supuesto, todo esto, vuelvo y lo digo, termina siendo un proceso técnico que ustedes como gerentes, como gestores de administración pública, deben conocer, manejar, poder participar de forma general, de forma específica, en una de las etapas, de forma específica en el proceso de evaluación, de análisis, etc. Entonces, esto es un proceso que, por supuesto, es muy importante. Pero todo ello debe entenderse desde el principio, para que quienes son los hacedores de políticas públicas, por supuesto, tengan claro si esa es la forma correcta de implementación de esa política, si el impacto sí se dio, si, por ejemplo, en el Parlamento, en los congresos se deben reformular las normas, las leyes, derogarlas, etcétera. Si realmente se respondió a la problemática, si se crearon obstáculos en ese proceso de implementación o por el contrario, se disminuyeron esos obstáculos y se permitió un rápido logro de esos objetivos. Quiere decir que tanto el que administra la política pública como el que la diseña, la implementa, participa en ella, la ejecuta, etcétera, los ciudadanos que son el objeto de ella deben conocer todo el proceso de monitoreo y de evaluación para que esto sea legítimo. Es decir, no solo los procesos de corto plazo, sino todo el proceso en sí que sería un largo plazo, como enfoque de gobernabilidad. Rápidamente vamos a ver algunos de los tipos de monitoreo que plantea el autor, de acuerdo a que pues a las actividades que se van dando,
en cada una de estas etapas, que si ustedes ven, sí, son distintas, pero generalmente son complementarias. Usted no puede plantear una sin haber hecho la otra. Y se necesitan los conocimientos previos de cada una de las anteriores etapas para desarrollar la siguiente. ¿Listo? Y generalmente quienes hacen los monitoreos de estos procesos, pues deben tener que, pues, unas habilidades y unas herramientas necesarias para que en medio del rol que desempeñan, si es necesario tomar nuevas decisiones o facilitar una contabilidad, un recuento de un proceso que se haga. Claro está que pues cada uno de estos ejercicios lo que hace es invitar a que se conozca el proceso de forma correcta, eh, y que ojalá en lo posible se sea lo más eficiente, lo más eficaz, se tengan los menores costos, el menor tiempo, el mayor efecto. ¿Listo? Ahí generalmente los autores, como ya lo vimos en la gráfica, plantean dos tipos de evaluación. La primera, enfocada a emprender de la experiencia, y la segunda, a la rendición de cuentas al público o a aquellos que han financiado la acción implementada. Es decir, una primera que podríamos llamar de todo el proceso y una segunda que es más de resultados. Es decir que, miren, la primera tiene el propósito de evaluaciones formativas, cuya finalidad es el aprendizaje, en tanto que el segundo propósito caracteriza a las llamadas evaluaciones sumativas, que buscan formar un juicio de valor al respecto de la política o programa implementado. Por lo tanto, la primera tipo de evaluación es constructivista porque construye procesos, porque por supuesto genera aprendizajes, genera mejoras en el proceso de implementación de la política pública. Es decir, lo podríamos llamar que es un proceso no solo de evaluación, sino de autoevaluación. La segunda, la evaluación sumativa, se hace para dar cuenta respecto a las efectividades que se tienen. Ojo con esta palabra, efectividad es eficiencia más eficacia. ¿De qué? De los programas, de la política de forma general, de sus propósitos, de la idoneidad, de la deseabilidad. A esta generalmente se le conoce como la evaluación de resultados o de impacto, también conocida como evaluación ex post o evaluación hecha a posteriori. Quiere decir que de acuerdo a esto existe generalmente la evaluación ex ante, que tiene que ver con todo el proceso de construcción antes de poner en marcha, evaluar que los objetivos sean correctos, que la formulación sea correcta, que el presupuesto sea correcto, que las etapas sean correctas. Ya ahorita vamos a ver un poco más de ella. La evaluación durante, es decir, el monitoreo, ¿cierto? Que es a medida que se va desarrollando el proceso de ejecución de la política, se van tomando correctivos, se va haciendo una evaluación si lo que inicialmente estaba planteado es lo correcto o es necesario redireccionar. Y está la evaluación posterior, ex post, o de resultados o de impactos,
Vamos rápidamente a ver cada una de ellas. Entonces, empezamos. La evaluación ex ante. Esta es, podríamos decir, que el primer ejercicio de evaluación analítico que se hace en el proceso de la política pública. Principalmente, ¿qué se evalúa? El qué hacer con la política. Es decir, ya tenemos el problema, está en la agenda, ahora evaluemos. Yo les pregunto, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esa problemática? ¿Qué hacer? Eso es una evaluación. ¿Qué hacer? Si logramos responder qué hacer, es decir, poner como lógica la formulación de esa política. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y si funciona lo que vamos a hacer? Eso que ya sabemos que vamos a hacer, ¿sí funciona? ¿Sí funcionará? ¿Tendrá éxito? ¿Es lo que necesitamos específicamente? ¿Funciona? Y entonces para eso es necesario ¿qué? Hacer un pronóstico. ¿Cómo se llama ese pronóstico? Pues formulación. Esa formulación o pronóstico, ¿qué es? Según el profe Ro, es un instrumento prospectivo. Ojo, prospectivo, porque usted no sabe qué va a pasar. Supone. Pros, futuro. Y de ayuda a la decisión. Consiste en pronosticar cuáles serán los impactos futuros causados por un proyecto. Al analizar las diversas opciones diseñadas, generalmente en función de tres criterios. Primero, su eficiencia. Su impacto y el impacto en otras políticas públicas. Eficiencia, su impacto, alcanzar objetivos y adicional a eso, las externalidades que pueda generar, positivas o negativas. Todo ello es lo que se denomina evaluación ex ante. Generalmente, pues para eso hay unos diferentes métodos que se desarrollan para hacer esa evaluación ex ante, que tienen que ver con ejercicios para hacer pronóstico y predicción, o Forescat. Ok. Ahora, segundo tipo de evaluación que es durante el proceso de ejecución o monitoreo. Entonces ya tenemos como esa evaluación ex ante que responde qué hacer y si lo que se va a hacer en realidad va a cumplir con el impacto deseado. Ahora la pregunta es, sobre la marcha, ¿lo que estamos haciendo está bien? Eso es lo que pretende el monitoreo. ¿Por qué? Pues porque esta es, o el monitoreo es la evaluación que acompaña la puesta en marcha de la política pública. Es un seguimiento a los esfuerzos realizados, los insumos utilizados y los logros alcanzados durante la etapa de implementación, la que vimos con anterioridad. Y eso es el monitoreo. ¿Cuál es el objetivo de ese monitoreo, de esa evaluación durante? Pues es verificar y asegurar la buena ejecución de las acciones tras detectar posibles problemas que puedan entorpecer el logro de los objetivos buscados. Si es necesario hacer ajustes, pues se deben hacer, se deben implementar.
Generalmente ese monitoreo, pues, mire lo que dice el profe Mocati. Busca comprobar la efectividad y la eficiencia del proceso de ejecución mediante la identificación de los aspectos limitantes y o ventajosos. Y debe ser que, pues, un proceso continuo, periódico. Quiere decir que se debe poner cada cierto tiempo ese tipo de evaluaciones, ya sea semanal, mensual, anual. Es decir, es como hacer un control interno. ¿Y quién lo debe hacer? Pues los mismos que están actuando en el proceso, quienes están implementando esa política. Y pues uno esperaría que ustedes como gerentes hagan ese proceso. Ahora viene la evaluación ex post o de resultados, también conocida como de impacto. Ahora, la pregunta, ¿cuál es en este proceso de evaluación? ¿Funcionó lo que hicimos? Listo. Se llegó al final del ciclo de las políticas públicas. Se dieron el paso de la agenda, de la formulación, de la adopción, de la implementación. Ahora viene el proceso posterior a esa implementación. Le pregunté, bueno, ¿y funcionó lo que se hizo? ¿Qué resultados se alcanzó? ¿Qué impacto se generó? Y entonces ahí, ¿qué se evalúa? Pues se evalúan los resultados de esa política pública y si se alcanzaron los objetivos. Ojo, sin olvidar que así como se evalúan los aciertos, también se deben evaluar los desaciertos. ¿Por qué? Porque se puede caer en el error de solo mirar los aciertos, en el sentido de no ocultar, pero sí no hacer lo posible para que sea visible los desaciertos que se fueron dando en el proceso. ¿Por qué? Pues porque si usted no busca mostrar esos desaciertos, pues no los va a encontrar. Solo va a encontrar los aciertos. Generalmente, esa evaluación de resultados mínimo debe contener 3 propósitos. El primero debe ser un proceso descriptivo, es decir, una evaluación descriptiva. ¿Qué es? Pues dar cuenta de lo que se ha realizado con la política pública. ¿En qué? En todos los procesos, en los insumos y los resultados e impactos de la acción. ¿Qué es necesario también? Adicional a la descripción, un diagnóstico. ¿Qué muestra ese diagnóstico? El grado de cumplimiento de los objetivos y el éxito o fracaso de las acciones implementadas, de las diferentes acciones. Y eso, por supuesto, genera lecciones, no solo para implementación de política pública similares, sino futuras. Y por supuesto, tiene adicional al análisis descriptivo y al diagnóstico una explicación. ¿Qué hacen ahí? Pues los evaluadores lo que hacen es evidenciar los hallazgos y explicaciones frente a las relaciones de causa y efecto, de cómo funciona esa política pública y por qué y cómo se dan los éxitos o fracasos de la misma.
Generalmente esta es el tipo de evaluación que más se trabaja. Por eso, textos como estos se enfocan muchísimo más en hablar de ese proceso de evaluación o recomendaciones que hacen generalmente para elaborar esos planes de monitoreo y de evaluación. Para hacer ese monitoreo, digamos que las recomendaciones es que para hacer esa implementación se deben tener en cuenta dos objetivos. El primero está en su valor instrumental, los instrumentos que se van a tener en el ejercicio ¿qué? De análisis y diseño. ¿Para qué? Pues para identificar si el problema ha sido definido correctamente. Quiere decir, evaluar si en realidad la problemática planteada es la problemática. Es así de sencillo. Es decir, evaluar si el proceso de formulación de esa política es el correcto. Porque el problema es que si no está correctamente formulado ese problema, todo el proceso de política pública pues va a generar un efecto diferente al que se buscaba. Es así de sencillo. Y por supuesto está todo el problema de hacer ejecución de política pública sin tener claro cuál es el objeto de la misma. Es así de sencillo. Miren este gráfico cómo muestra, voy a tratar de que se vea un poco más grande. Listo. Los pasos de plan de monitoreo y evaluación. Entonces está todo el ciclo, mire. Empieza con el problema, ¿cierto? Los criterios de identificación, las alternativas de solución, mirar si las alternativas tienen o cumplen con la verificación del problema, ¿cierto? Evaluar si se cumple con los criterios adecuados de decisión. Después siguen la implementación, ¿cierto? ¿Mediante qué? La mejor solución posible. Y el proceso de implementación, puesta en marcha. A todo esto se le va dando que un monitoreo de esa implementación, sin olvidar el problema planteado. Y viendo que se cumplan las alternativas de solución. ¿A qué? A ese problema. Y por supuesto viene el proceso de evaluación ex post. Entonces, desde aquí empieza toda la evaluación ex ante. Después, aquí sigue la evaluación o monitoreo de la implementación. Hasta acá, 5, 6, 7. Y después viene la evaluación ex post o evaluación de impacto. Ese es el ciclo de eso. El segundo componente es diseñar los planes de monitoreo y evaluación antes de iniciar la implementación de política pública. Ojo con eso. Segundo objetivo del proceso de monitoreo y evaluación, diseñar los planes de monitoreo y evaluación antes de iniciar el proceso de implementación. Ojo, aquí mire,
evaluar las alternativas, diseñar los planes de monitoreo y evaluación antes de iniciar este proceso de implementación, porque ya aquí, en este proceso de implementación, se hace un monitoreo y después se hace la evaluación ex post. ¿Para qué? Pues para identificar los aspectos o momentos críticos y hacer los correctivos necesarios. Es así de sencillo. Esos serían los dos objetivos iniciales. Está el tercero, que es, por supuesto, el proceso de planeación de dichos ejercicios. ¿Qué facilita? Pues la retroalimentación. Se ha identificado que uno de los principales limitantes en todo el ejercicio de las políticas públicas es la carencia de información, actualizada, por supuesto, de lo que pasa con las ejecuciones de las políticas públicas. Si no hay información, pues, por supuesto, no se le puede hacer un seguimiento, una evaluación y un monitoreo real, constante, vivo. Es decir, que lo ideal sería poder hacer un proceso de monitoreo y de evaluación que responda: ¿qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Cuándo y dónde? Por eso rápidamente veremos qué se evalúa, cómo se evalúa, quién evalúa, cuándo y dónde. ¿Cuáles son los criterios de evaluación ex post? Es decir, en el proceso previo de la implementación. Es decir, criterios de evaluación en el proceso de formulación y adopción. ¿Qué es necesario tener claro para saber qué se evalúa? 3 criterios fundamentales: relevancia o pertinencia de la política, ¿cierto? Que tiene que ver con si es relevante en realidad diseñar todo un proceso de política pública para esa problemática. Si la importancia que tiene esa temática es la adecuada. Si es pertinente, se puede hacer, existen los recursos, se pueden generar los impactos deseados. Si se va a poder, con la estructura organizacional, presupuestal, etcétera, implementar o no. Otro elemento fundamental es su eficacia. Es decir, si el proceso para implementarla se va a hacer correctamente. Es decir, si el uso de los recursos para alcanzar los objetivos son los adecuados. Primero, su relevancia, su pertinencia, su eficacia y su eficiencia o efectividad. ¿Esta qué es? Identificar en qué grado se alcanzan los objetivos de esa política. En su totalidad, 75%, 50%, 30%, 0%. Generalmente a esto algunos analistas le agregan, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad de los resultados. Es decir, si el resultado se alcanzó y ya, o si sigue siendo continuo, generando procesos de más largo plazo,
¿Cómo es todo el desarrollo institucional? Principalmente en aspectos de ¿qué? La relación costo y beneficios. También existen algunas características según el tipo de evaluación que se haga. Cuando es sumativa, lo más importante, pues, ¿qué es? La eficiencia y la eficacia. Cuando el tipo de evaluación pues, es formativa, lo importante es la sostenibilidad de los resultados, principalmente enfocado ¿qué? A su pertinencia y sus buenas prácticas. Ahora hablemos de los criterios de evaluación ex post. Alcances del monitoreo y de la evaluación. Lo primero, el cumplimiento de las expectativas. Generalmente la mejor forma de cumplir las expectativas es mostrando resultados. La gente quiere saber si se redujo la mortalidad infantil, si se redujo el tiempo de desplazamiento vehicular en la ciudad con movilidad, si se logró el nivel de crecimiento de los ingresos, es decir, si se consiguieron los objetivos buscados y se generaron los resultados e impactos esperados. ¿Qué estrategias generalmente se implementan para hacer ese proceso de evaluación y responder a esas preguntas? Y en este caso, el criterio es si las políticas fueron bien diseñadas y si los fundamentos en los que se desarrollaron están correctamente hechos. Mejor dicho, si la teoría, las premisas que sustentaron todo el proceso de la política, la implementación, todo el ciclo, fueron válidos o no. Si los supuestos en los que se basaron la implementación de la política fueron correctos. ¿Qué tanto de lo planeado fue objetivo? En realidad esto se ajusta a al marco político del gobierno, de las instituciones, del país. Entonces, desde el enfoque o desde la lógica de la justicia, quiere decir la justicia vista más desde el enfoque de cuáles fueron los beneficios o quiénes salieron beneficiados con esa política y cuál es el resultado de las acciones. Y si hubo no beneficiados, puede ser afectados, ¿qué tanto? Es decir, hacer llamémoslo un diagnóstico de ganadores y de perdedores. Es decir, con esa política, ¿quiénes ganaron, quiénes perdieron? Esas proporciones son justas, por eso se llama justicia.
para cada uno. Los perdedores, ¿qué piensan de ello? Entonces, desde la justicia es muy interesante. La otra tipología es a través de la relación costo-beneficio. Una es de la justicia, otra es desde la relación costo-beneficio. Y esta responde a la pregunta, por ejemplo, ¿hasta qué punto los beneficios superan los costos? Estos costos pueden ser sociales, ¿no? No solo, no estamos hablando de costos económicos, de costos sociales. Si se está haciendo el proceso de monitoreo, ¿se está haciendo la implementación del programa de forma eficiente? ¿En realidad se está haciendo uso inteligente de los recursos? Si la pregunta ya no es de monitoreo, sino de evaluación, ¿fue implementado el programa eficientemente? ¿Se podrían hacer mejores los procesos para alcanzar mayor satisfacción? Como lo plantea el profe Feinstein, lo importante es relacionar los logros con los medios empleados para alcanzarlos y elaborar medidas que puedan compararse con las que se verifican en otros usos reales o potenciales del mismo monto y de tipo de recursos. ¿Por qué? Pues porque la relación, digamos, costo-beneficio, si es mala, pues lo que está generando es un problema de sostenibilidad y puede generar también conflictos de deslegitimidad de la política pública por parte de los actores. Otro elemento, además de la justicia, la eficiencia, el costo-beneficio, es externalidades o efectos secundarios. Y ahí lo que se busca es identificar si la política pública, los programas, los proyectos, como su nombre lo dice, genera unas externalidades o efectos secundarios que son, por supuesto, no planeados. Lo primero es saber cuáles fueron esos efectos. ¿Fueron negativos o positivos? ¿Y qué impacto, por supuesto, se genera en la sociedad? ¿Por qué? Pues porque generalmente esas externalidades, si son positivas, se pueden sumar como resultados de ese proyecto. Si son negativas, se deben identificar como acciones a mejorar. Se deben buscar formas de hacer las correcciones para que esto no se repita. Es como si lo hubiéramos con un acuerdo entre privados, llamémoslo así. Ojalá se pudiera definir como claramente cuáles son los términos que debe generar de manera de externalidades positivas o negativas para no generar procesos fallidos o frustrantes para quienes son actores de esa política pública. Hablemos ahora de esos indicadores en el proceso de evaluación de la política pública. Entonces, los indicadores generalmente son la forma que facilita que pues, la respuesta a todas las preguntas que se han hecho de evaluación hasta el momento. Esos indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos.
Y lo que se espera es que reflejen los esfuerzos y objetivos que fueron alcanzados y que por supuesto permita evaluar el avance de esos objetivos y si fue positivo o negativo el proceso. Los indicadores cualitativos tienen esa característica de mostrar, como su nombre lo dice, las cualidades. Si, por supuesto, ese proceso fue positivo o negativo. Mientras que los cuantitativos ya pues son números, ¿no? Porcentajes, crecimientos, cambios que se dieron, números específicos alcanzados. Es decir, son más de impactar, de contar, de clasificar. Y adicional a eso tienen una característica y es que son más ilustrativos en la medida. Generalmente en el proceso de evaluación, y ustedes lo van a ver, tienen o son preferidos, tienen una mayor preferencia, más los indicadores cuantitativos que los cualitativos, porque muestran, digamos que mediblemente, pues un poco más esos resultados. Generalmente existen o se clasifican en 4 tipos de indicadores cuantitativos. Los indicadores de gestión o de insumo, los famosos de entrada, pues como ustedes lo van viendo, pues generalmente lo que hacen es medir eh, los, los procesos, llamémoslo así, iniciales, y cómo estos se van desarrollando y cumpliendo. Es decir, que estos indicadores son más de evaluación de monitoreo. Por ejemplo, bueno, en el sector salud, pues van mostrando el avance que se va teniendo en el cubrimiento, por ejemplo, de vacunas o en el infantil de matrículas, etcétera, etcétera. Es decir, que estos tienen que ver más con el proceso de implementación de la política, de lo que se va dando a medida que se va desarrollando la política pública. Mire lo que dice el profe Rod. Los métodos empleados para transformar los insumos políticos, económicos y de otra clase en productos o resultados. Entonces, por eso les digo que mide más esos procesos. ¿Listo? Es decir, va identificando de forma correcta cómo se van dando el uso de los insumos. Los indicadores de producto, que ya son de salida, es decir, más de resultado, los anteriores eran más de proceso, estos son más de resultado. ¿Qué muestran? Pues los logros alcanzados. Por ejemplo, disminución en la mortalidad infantil, número de personas inmunizadas por la vacuna. ¿Qué más? Lo que se da finalmente en términos de cobertura de algunos servicios de salud, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, estos miden más resultados. Y están miden más productos. Y están los indicadores de resultados, ahora sí, o outcome, hacen relación a los fines últimos buscados por la política. Estos tienen que ver más con el cumplimiento del objetivo central de la política. ¿Listo? Y están finalmente los indicadores de impacto. Estos tienen que ver, y es tanto así que hay una evaluación específica que se llama así, de impacto. Y estos tienen que ver más con indicar
cómo la población objetivo fue beneficiaria de esa política pública frente a la que no. Y por lo tanto, mide exactamente eso. La diferencia entre quienes son sujetos de política pública y quienes no. Lo que se llama el grupo control, ¿cierto? Y el grupo focal. Y la diferencia entre estos dos muestra cómo impacta una política pública desde los indicadores, por supuesto. Ya después voy a explicar un poco más este proceso para que no se me haga tan largo esta primera parte. Bien, aquí muestra algunos indicadores, líneas bases, metas responsables de cómo es un proceso de evaluación. Voy a avanzar un poco más rápido en algunos conceptos. ¿Cómo se evalúa? Pues generalmente pues es por supuesto identificando la importancia que tiene el uso de herramientas de información, de comunicación, los efectos que van generando esos procesos de evaluación y también tratando de identificar cuáles son pues, los efectos que en realidad está generando esa política y no por efectos de otras cuestiones. ¿Hasta qué punto lo que está sucediendo en la actualidad es resultado de esa política pública? Es decir, la evaluación, ¿cómo se evalúa? Es buscar la forma de identificar cómo se puso en práctica todo el proceso. Cómo explicar la realidad de lo que pasó. Si en realidad esa política fomentó lo que quería lograr. Si la política de impacto logró que exista una diferencia entre el grupo focal y el grupo objetivo. Es decir, si hay un efecto real de esa política frente a los que no la recibieron. Pero para esta se necesita una información relevante que puede generar dudas éticas, que ya después hablaremos un poco más de ellos. Amenazas a la validez de las conclusiones. Y es que varios factores pueden ser falacias respecto a esos resultados de política de impacto. Por lo que yo les decía, porque en realidad primero usted no puede tomar a un grupo de personas como un laboratorio y decir que estos reciban unas condiciones y estos no. Entonces, éticamente no está correcto. Porque generalmente no se sabe si en realidad el impacto que se está generando es producto de un proceso de la política o también obedece a otros factores que usted no puede evaluar. Porque ese proceso es resultado, por ejemplo, no solo de la política educativa, sino de otros aspectos que se van madurando al pasar del tiempo. Lo otro es que usted no puede medir la inestabilidad que se presenta en esos procesos de laboratorio social que llaman. Es decir, usted, el grupo control y el grupo focal pueden tener características atípicas de inestabilidad que usted no puede incluir en esa forma de evaluación. Una mala instrumentación, un mal mecanismo de medición,
algunas variables que no tienen vida útil o beneficios para ser medidas y que, por ejemplo, usted haya tomado mal el grupo focal y el grupo muestra. Generalmente este proceso es muy costoso. Que puede generar lo que se denominan conclusiones espuria, que termina atribuyendo o ignorando efectos que no son los que realmente explican la situación bajo este estudio. Bueno, métodos de evaluación. Esos métodos de evaluación, como ya los habíamos mencionado, pueden ser cualitativos, cuantitativos o mixtos. Miremos rápidamente. Los cualitativos, ¿qué incluyen? Observaciones etnográficas de comportamientos de la población por grupos, paneles de expertos. Los métodos cuantitativos incluyen regresiones multivariadas, el grupo de uso de control, de grupos de personas que pueden haber sido beneficiarias de programa, como el de, hablábamos de impacto. El benchmarking, métodos cualitativos son particularmente útiles para los análisis antes versus después, es decir, cómo se comportan, por ejemplo, los mercados o los beneficiarios que alcanzaron la política y los que no. ¿Listo? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver rápidamente este cuadrito que muestra cómo hay una clasificación de, bueno, no se ve muy bien, pero ¿qué método usar? Cualitativo, cuantitativo, mixto. Entonces, medir cuantitativo. Generalmente usa ¿qué? Datos secundarios. Y está más asociado a las decisiones que se tomaron. Metas y análisis, síntesis, econometría, modelación econométrica, análisis de series de tiempo y análisis de costo-beneficio. Estos son más indicadores cuantitativos. ¿Listo? Cualitativos, lo que se denominan análisis Delphi. Cuando se hacen con datos secundarios, pueden ser narrativos, de discurso, de simulación experimental, de sinopsis, de estudios de caso o análisis de argumentación. Ahora, cualitativos cuando se hacen con datos primarios. Lluvias de idea, etnografía, evaluación de evaluabilidad, tablas de repertorio y metodologías Q. Tercer componente, llamémoslos enfocados a la complejidad de los sistemas de las políticas públicas. Cuando tienen datos primarios y buscan hacer análisis de las decisiones. Juegos, operaciones y simulaciones, análisis de encuestas, estudios de área, experimentos y cuasi experimentos. ¿Sí bien? Muy interesante esa presentación de gráfica de cómo hacerlos. Bien, voy a ir avanzando un poco más rápido. Métodos de evaluación ex antes. Miremoslo aquí un poco mejor este cuadrito. Bueno, un poco mejor es un decir, casi no cambia. Entonces, está, ya lo dijimos. Método, juicio de expertos, estudios de caso o análisis costo-beneficio. Son los
tres métodos que presentan aquí de evaluación ex post. ¿Cuál es la característica? Se basa en la experiencia nacional e internacional para evaluar. Fortaleza, brinda legitimidad, es barato, formativo. Debilidades, alto riesgo de estar sesgado, porque involucra a personas. Estudios de caso, exploración y explicación de las razones detrás de los hechos. Es que de tipo ilustrativo. ¿Cuál es la debilidad? Es muy costoso. También tiene algunos riesgos de interpretación sesgada. Y está el análisis costo-beneficio, que es pues la evaluación de los pros y los contras de la intervención. Este tiene una fortaleza persuasiva y una debilidad que es contestable, útil para aspectos no comparables o no medibles. Inútil, perdón. ¿Listo? Y contestable quiere decir que obedece a querer mostrar algunas relaciones que a veces no son muy claras. Espérenme a ver si puedo. Listo, otro. Siguiente. Espérenme a ver si lo puedo hacer un poquito, no, más grande, no. Método, encuestas. Entonces, característica, investigación acerca de perfiles, actuaciones, preferencias y percepciones de los actores relevantes. Fortaleza, pues es informativo. Debilidad, muy costoso y muy poca respuesta por parte del público. Análisis econométrico, descripción y inferencia de las características y determinantes de impactos de vía y estimaciones paramétricas. Fortaleza basado en la eficiencia empírica persuasiva. Debilidades, disponibilidad de datos, los supuestos pueden ser refutados. El benchmarking, comparación con referentes, por eso bench. Es contextual e ilustrativo como fortaleza y como debilidad, poca disponibilidad de datos y generalmente está enfocado a hacer comparaciones favorables para un grupo. ¿Listo? Bien, ahí lo que hacen es explicar un poco más de esto. Bien, un método que aquí muestran que es el método de diferencias en diferencias, que es un método econométrico que lo que hace es mostrar el comportamiento estadístico de quien recibe un resultado de política pública y quien no, y lo explica cuando es con intervención y sin intervención. Y entonces aquí este cuadrito muestra pues la falacia que puede generar estos procesos de medición cuantitativa cuando solo se enfoca en ver las variables. Y es que aquí muestra con intervención cuánto tiene cada uno de ellos de ingreso y sin intervención, pues que hay uno que no. Pero entonces, y el que sí, ¿cómo se analiza? Entonces, lo que hace es como refutar el fracaso del proyecto, pero sin embargo, lo que muestra es que el grupo de control, hay uno que sí y otro que no. Entonces, eso no es tan cierto que ese proceso de impacto y de medición, pues sea muy eficiente en ese proceso es decir, lo discute, ¿no? Dice que no, es muy importante, muy interesante, pero que a veces, como son números, no reflejan las realidades, el contexto. Bien, ¿quién realiza la evaluación? Pues ustedes saben que quienes participan en ella. Entonces hay quienes participan de forma externa, quienes participan de forma interna y un proceso mixto de quienes realizan ese proceso de evaluación. La externa
como dice el profe Rob, pues consiste en la realización de la evaluación por especialistas de la misma administración, cuya función es el seguimiento y control de la actividad de la administración. Por ejemplo, la oficina de planeación o control interno o contralorías. Generalmente, pues esa evaluación tiene más un enfoque de hacerse a los objetivos y a lo que buscaba de forma general al final la política pública. Perdón, aquí me salté aquí. La mixta o pluralista, pues, está conformada por uno o varios equipos que reúnen tanto expertos externos como implementadores de la política para hacer la medición, digamos que de ello. Esa tiene que ver más con el proceso de costos de transacción y de coordinación del proceso de implementación. Y está la evaluación interna o autoevaluación, que ya nuevamente les he mencionado, que se llama el monitoreo, pues que tiene que ver con todos los encargados de el proceso de ejecución de la política, pero principalmente los encargados de cada etapa y de los gerentes públicos o gestores públicos, que se espera que tengan claro ese proceso y su participación de autoevaluar para, si es necesario, hacer modificaciones, que se hagan. Entonces aquí está la externa, expertos externos, diagnósticos objetivos, de auditoría, ventajas. Los evaluadores pueden obrar de manera independiente y objetiva. Desventajas, los evaluadores pueden omitir aspectos claves propios del programa porque no estuvieron dentro de él. La mixta, pues, ya se dice que son expertos externos e internos. El objetivo es, pues, mejorar la acción mediante el proceso de diálogo. Las ventajas permiten tener en cuenta múltiples perspectivas y las desventajas puede acarrear altos costos de transacción en el proceso de implementación. Y está la interna, que pues por supuesto es la que llamamos autoevaluación o monitoreo, que es la ejecución y los ejecutores y beneficiarios usuarios. El objetivo es el aprendizaje colectivo y autoplaneación de participación. Ventajas: permite tener en cuenta aspectos intrínsecos del programa y aprender de la evaluación. Desventajas: la evaluación puede constituir a conclusiones sesgadas. ¿Listo? Bien. ¿Cuándo se debe evaluar? Pues la respuesta es clara, y es que durante todo el proceso, ex post, en el proceso de monitoreo, ex ante, monitoreo y ex post. Lo ideal es que en cada proceso exista, por supuesto, un proceso de evaluación, pero que generalmente el que más marca para la sociedad y para todos es el proceso de evaluación ex post o de resultados de impacto. ¿En dónde se evalúa? Pues se evalúa digamos, en todos los procesos que se vayan dando en el ciclo. Es decir, si se está hablando específicamente del lugar, pues eso involucra específicamente en dónde está geográficamente ubicada la población objetivo, las poblaciones objetivo de ese proceso de ejecución de política. Y pues lo ideal es identificar la información más pertinente de ese lugar o de esa posición geográfica, y si existen, por ejemplo, cambios o desplazamientos de las personas que son objeto de ellos, o hay nuevas personas que se involucran en ese problema. Generalmente, pues debe estar acompañado y tener claro de la importancia de los objetivos, de los insumos, los productos, los resultados y los impactos que esto puede irse generando, y que por supuesto conlleva a que en realidad se esté haciendo la evaluación del lugar. Bien, con esto diría yo que se finaliza esta parte. Voy para, digamos que ir
para ir a lo último, a mostrarles rápidamente un videito final. Ya permítanme y se los comparto y con esto finalizamos esta primera parte. De cómo se está haciendo uso de los recursos es quizás abordado de una mejor manera por el criterio de la eficiencia y del costo-beneficio. ¿Por qué? Porque estos dos criterios implican cumplir con los objetivos, pero al menor costo posible. Entonces, en esa oportunidad la dinámica cambia un poco, pues los dos programas que pusimos en nuestro ejemplo hipotético de atención en la casa, de aumentar el número de médicos en centros de salud, o de, ¿por qué no?, atención virtual mediante nuevos mecanismos que pueden estar existiendo y que ya en algunos países se practican también. Tendríamos que medir cuál de los tres, obviamente, sería el que genere mayor cobertura y mayor atención con los menores costos. Posiblemente, supongo que va a ser el tercer programa, el de atención virtual, ¿sí?, sobre todo para temas menores, ¿sí? Sin embargo, vemos que este tipo de criterios deja por lado otros elementos que los otros dos programas mejoran o potencian y que esta tercera opción no la han contado, ¿sí? Finalmente, los últimos tres criterios de los que hablamos, es decir, democratización, que corresponda con promesas de gobierno, y legalidad, vemos que no son tanto medidas métricas, ¿sí? Aquí es difícil decir, hemos cumplido 80% con una ley. No, acá pues se trata sí o no, ¿sí? Son más variables de tipo dicotómicas, o un sí o un no, igual con el tema de estos otros dos criterios, ¿sí? Entonces, como vemos, todos estos temas de equilibrio que pueden ocurrir también, que cumplir mucho con un criterio haga que el otro criterio se cumpla en una menor medida, ¿sí? Hay algunos autores que hablan de un criterio de flexibilidad en las políticas, ¿sí? Entonces, lo más probable es que al hacer una política muy homogénea, muy en cumplimiento con una ley, pierda quizás el tema de la flexibilidad, por ejemplo. Ese para hablar de algún caso en específico y que se presentan mucho en las realidades colombianas. A veces, en el caso colombiano, los diseñadores de política pública y sobre todo los funcionarios de la administración que la ejecutan siempre se ven como atados de manos por el tema de las normas. Saben qué es lo que no está funcionando bien en la política pública o en la misma norma, pero lamentablemente por hacer tanto énfasis en ese criterio y en los procesos, en estos elementos, no pueden ajustar otras cosas con las cuales los resultados en términos de eficiencia y costo-beneficio serían muchísimo mejores, ¿sí? Pongo un caso. Supongamos que hay una norma frente a la construcción de una vía y el proyecto indica que, o las normas para que se lleve a cabo estos proyectos indica que los horarios para trabajar son mejores en horarios nocturnos, ¿sí? En los cuales pues posiblemente no se esté dando mucho uso a las vías, no va a haber congestión en el tráfico. Eso pues obviamente sería muy de tipo, o se cumpliría con un criterio de costo-eficiencia, ¿sí? Pero quizás dejen de lado el tema de la democratización y la flexibilidad. ¿Por qué? Porque posiblemente la población de esta zona se va a ver afectada en términos de sueño, descanso, contaminación y ruido, ¿sí? Estos elementos que se pueden encontrar allí. Para concluir, entonces, el tema de los criterios son el elemento clave y fundamental de la evaluación de políticas públicas. Como vemos, cada vez se han ido abriendo más, no solo a aquellos de tipo cuantitativo, positivo, sino que ahora más bien han dejado también espacio a temas más de tipo interpretativo, cualitativo, ¿sí? Lo cual también es un avance, y en esa mezcla de ambos, en el diálogo de saberes entre todos, entre el estadista, el economista, y lo que esperamos nuestros administradores públicos, cada vez se pueda nutrir más estos elementos y mejorar las políticas públicas. Bien, con esto finalizo esta parte de la exposición de evaluación de políticas. Ya nos encontraremos en una nueva presentación.